Muy buenos días, bienvenidos a este punto de contacto, a todos aquellos que están en sus casas, no pudiendo venir, y sabemos que el Señor también les habla por medio de la palabra y está ministrando en este momento. Así que bueno, bienvenidos, y ya vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos viendo el tema de los fundamentos. Hemos visto reconocimiento, que tenemos que reconocer nuestros pecados, pasados, presentes. No sabemos lo que vamos a hacer, pero tenemos que reconocer, amén. Determinación, tenemos que determinar seguirle al Señor, amén. Determinar lo eterno por sobre lo efímero, lo pasajero, lo que nos toca vivir cada día, lo cotidiano. Y las precauciones. Estamos en precauciones, que el jueves el Señor estuvo hablándonos de una manera muy especial. Amén. Y en las precauciones vimos que Nehemías tomó las precauciones necesarias, porque Nehemías había sido enviado por medio de el rey, allí persa, como gobernador civil de Jerusalén. Y él estaba operando en esa autoridad que civilmente le había sido dada, pero él tenía también una autoridad espiritual. Amén. Porque él en el espíritu sentía y fue movido por el espíritu, como Dios también movió a los reyes que tuvo que mover para que más o menos casi 100 años antes se diera orden de que volvieran a la tierra de Jerusalén, que la habitaran, de que edificaran el templo, de que les fuera dado los materiales. Pero sabe que usted, cuando lee la historia, ve cómo Dios está tan involucrado en la historia de su pueblo, que allí los enemigos también, ¿no? Cuando ellos estaban por edificar el templo, allí usted puede leer en Esdras, también se levantaron los enemigos para que dejaran de edificar el templo, porque sabemos que el enemigo quiere detenernos, no quiere que nosotros avancemos, Así que Dios levantó a Ageo y a Zacarías, que ellos le animaran al pueblo, que vieran cómo estaba el templo. Zacarías, y bueno, tenés que echar los fundamentos. Y allí el versículo, que es el versículo clave y lema de nuestra organización, Zacarías 4:6, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que allí Zacarías, Dios levantó a sus profetas en diferentes tiempos para que animen al pueblo. Y así se animaron, y aunque los ancianos decían, pero estos materiales que tenemos son muy ínfimos, nada que ver con el templo de Salomón, que era todo mármol, todo oro, todo plata. Pero estaban en otro tiempo. El pueblo había pecado y estaba sufriendo las consecuencias. Así que allí vemos que bueno, se pusieron de acuerdo como con Nehemías después de muchos años, y allí en Esdras 4:24, usted después puede leer y vea este video, la obra se detuvo porque estaban edificando el templo y también reparando en algunos lados el muro, pero era muy amplia la tarea que tenían. Y sabe que el enemigo logró detener esta obra por 15 años, hasta que llegó Darío, que Darío dio la orden de que se le diera todo lo que necesitaran para edificar el templo y reparar, porque esto es lo que hace nuestro Dios en todas las épocas. Amén. Así que
allí tenemos que el enemigo casi siempre tiene la misma temática, la misma estrategia. Entonces nosotros tenemos que, ¿qué? Avivarnos, hermanos. ¿Amén? Avivarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Avivarnos. Hay un enemigo que no nos quiere ver bien a nosotros. Entonces, ¿qué trata? Usa a las personas que a veces ni se dan cuenta. Hay espíritus que vienen y arremeten. Yo les dije el jueves, oren por mí. ¿Qué les dije? ¿Que iba a tener? Mucha lucha. ¿Oraron ustedes? Bueno, el jueves a la noche, yo ya me había ido a la cama a descansar, mi hija había ido a hacer un trámite y vino más tarde. La cosa que el portón automático no se cerró. El portón automático estuvo abierto toda la noche hasta la mañana, que vino un vecino y dijo, ¿cómo le aviso a la señora? Dice, ¿usted quiere que le roben? Dice. Y abro la ventana y estaba el portón automático abierto. Estaba el coche ahí. Así que hay luchas. A ver, hay luchas. Entonces por eso yo les digo que oren por mí. Esa es una de las cosas. Así que estén orando por mí. Pero no, Señor, bendice a la pastora, no. Haga otro tipo de oración. Reprenda a los principados, a las huestes de maldad que se oponen, porque es adversario de la obra de Dios. Y es adversario de los líderes, de los pastores, de los que predican la palabra del Señor, de los que ministran. Entonces, hermanos, tenemos que saber y avivarnos de que tenemos un adversario que lucha contra nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Orar y afirmarnos, hermanos. Allí en el capítulo 6, que nosotros hemos leído, allí en el 6.1, cuando vieron ellos, Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, pone los nombres. Cuando vieron que no quedaba en el portillo, y aunque en el portillo, hasta que aquel tiempo no habíamos puesto las hojas en las puertas, había puertas abiertas. ¿Por qué cuando oramos, hermanos, cuando reprendemos, cerramos toda puerta abierta de nuestros ancestros? De nuestros ancestros de parte de madre y de parte de padre. Cerrando toda puerta con la sangre preciosa de Jesús, para que esos espíritus no pasen a nuestras generaciones. ¿Por qué cerramos las puertas de delante, que son nuestros pecados, los de nuestros hijos, nietos y bisnietos y los que vengan? Tenemos que cerrar las puertas, porque si están las puertas abiertas, el enemigo entra y hace desastre, como vemos en nuestra sociedad, como vemos en los hogares conocidos. Entonces allí Sanbalat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas, en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado que vamos a hablar, vamos a razonar. Nosotros queremos darte una idea a vos, cómo salir adelante. Hermanos, necesitamos discernimiento espiritual. Y el discernimiento es uno de los dones del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que, después que nos entregamos a Dios, que nos bautizamos en agua, urgente tenemos que recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene 9 dones para darnos. Para que
tengamos los recursos espirituales para salir adelante en cualquier situación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el discernimiento espiritual es el olfato espiritual de cuando algo no está bien. Y usted tiene que sentir cuando hay algo que se viene. Usted tiene que sentir cuando hay algo que está operando, que no es de Dios. Y tenemos que tener discernimiento. ¿Para qué? No para gloria nuestra, sino ¿para qué? Para derribar las potestades, la fuerza de maldad, atarlas y echarlas fuera de nuestras vidas y de nuestras familias. Él olfateó que ellos tenían un pensamiento: hacerle mal. Y hermanos, el enemigo, de suyo, la naturaleza del enemigo es hacernos mal. Ahora, hay cosas que vienen del enemigo y hay cosas que vienen de nuestra carne que nosotros le hemos dado lugar. Por eso dice que hay 3 enemigos: el diablo, la carne y el mundo. Por eso el Padre Nuestro dice: Señor, no nos dejes caer en, mas líbranos de qué. Entonces, con respecto a nuestra carne, tenemos que decir: Señor, líbranos de toda tentación, porque tenemos debilidades. Usted tiene debilidades. Usted dígame a mi pastora. Sí, tenemos debilidades y necesitamos estar fortalecidos en el espíritu. ¿Para qué? Como dice Pablo en Romanos 8, que los que piensan en la carne viven oponiéndose a las cosas del espíritu, porque la carne no quiere lo del espíritu. Por eso a veces usted no quiere venir acá a la iglesia. Es mejor un festejo, es mejor estar en cualquier lado menos en la iglesia, porque la carne a veces no quiere. Pero tenemos que sobreponernos y no darle lugar, hermanos. Por eso el Señor nos enseñó a orar: Señor, líbranos, no nos dejes caer, mas líbranos de él. Y el mundo, la vanagloria del mundo, el deseo de los ojos, la vanidad de la vida, no permanecen. Pero el que no le da lugar al deseo de los ojos, a la vanidad de la carne y a la vanidad del mundo, permanece para siempre. Entonces hay varias cosas que tenemos que pesar y tener en cuenta. Ellos habían pensado hacerme mal. A veces no tenemos un diablo que está ahí en el rinconcito. A veces es nuestra propia carne que le hemos dado lugar. ¿Y qué tenemos que hacer? Atar. ¿Qué dice? No satisfagáis los deseos de la carne. No le des lugar. Diga conmigo: no le tengo que dar lugar. No le des lugar a la carne. ¿La carne qué quiere? Vicios, placeres, juegos, pornografía, alcohol. Un vasito no hace nada. Droga, cigarrillo, baile. Baile para Dios. Suelta el equipo. Sal de tu lugar. Bailen para Dios. Él se merece que dancemos. David, cómo danzaba, ¿no? Tenemos un video de David. Para el próximo me lo pasás, Gaby. Cómo él danza delante de Dios, ¿eh?
Ah, Gaby está ahí. Yo lo miraba. Tenemos que el enemigo también insiste. Pero había una determinación en Nehemías en el versículo 3, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra. Qué lindo. Y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Hay una gran obra de Dios que está haciendo en tu vida y en tu familia, aunque no te des cuenta, porque la obra de Dios es espiritual. Y yo no quiero dejar esta obra de Dios en mi vida y en mi familia. No, diga no quiero. No voy a ir. Porque yo no voy a dejar esta obra. No voy a dejar el lugar donde nos reunimos. No voy a dejar el lugar donde tú te estás moviendo. Porque, hermanos, el Señor se está moviendo en este lugar. Es importante que valoremos la obra de Dios en nosotros. Esta obra que nosotros valoramos nos da una fuerza, diga una fuerza. Una fuerza de decisión y de determinación. Yo primero voy a ir a la iglesia. Y también le voy a preguntar a Dios si quiere que vaya a donde tengo que ir. Porque por ahí Dios no quiere que vaya. Porque sabe qué lugar. Dios sabe todas las cosas de antemano. Sabe que el lugar a veces donde nos hemos comprometido a ir va a ser de qué? De tropiezo. ¿Va a ser de qué? De tropiezo para nuestra alma, para nuestro espíritu. Entonces preguntémosle a Dios: Señor, ¿tú quieres que yo vaya? Y se va a dar cuenta que el Señor enseguida le va a responder. Amén. Como a veces no queremos ver lo que Dios nos muestra y seguimos nomás, pero después nos damos los golpes contra la pared. En el versículo 4 dice: y enviaron, qué insistente que es el enemigo, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo le respondí que... Y el jueves les decía, a veces nosotros decimos: ¡ay, me agarró con... No estaba pensando en eso. Y le dije que sí, y ahora ya está. ¡No! Le respondí de la misma manera. Diga, de la misma manera. Porque yo ya sé lo que tengo que hacer. Porque Dios me mostró. Porque Dios me habla. Porque su Espíritu Santo me ministra. Me guía. Entonces yo ya sé lo que tengo que hacer. Y entonces le respondo, ¿cómo? De la misma manera. ¿Otra vez más fuerte? De la misma manera. De la misma manera, no voy a ir. Entonces ahí cambia de cómo insiste el enemigo, Insiste, quiere meterse en el templo, quiere meterse en las cosas de Dios, quiere meter la mano, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo no tenga lugar ni pueda moverse en su iglesia. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo. ¿Para decir qué? Diga más fuerte. Lo mismo. ¿Por cuánto? Por 5ª vez. Estaba muy empeñado. El enemigo está muy empeñado, hermanos, en que nosotros dejemos nuestro lugar. Por 5ª vez. Él, si es posible, nos hace el noni.
nos lleva el mate a la cama, porque el enemigo cambia de estrategias. Uy, justo me duele la espalda y ya no voy a ir hoy. Por quinta vez. Y aquí habían escrito algo contra la persona de Nehemías. Y sabe que el enemigo trata de socavar tu persona. Si vos estás viniendo a la iglesia, estás sirviendo a Dios y Dios está haciendo una obra, va a tratar de atacar a tu persona, a tu carácter. Porque dice allí, se ha oído en el 6, entre las naciones y Gazmú, lo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros. Vos estás preparando una revuelta, te querés hacer vos el rey de Jerusalén y te querés rebelar contra el rey de Persia. Eso tú. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti. Acá está el rey de Judá, en el 7. Estas palabras serán oídas del rey. Ven por tanto y consultemos juntos. Tenían una amenaza. Nosotros te vamos a acusar delante del rey de Persia. La acusación, el diablo es acusador de los hermanos. Día y noche está acusando, dice Apocalipsis. Por eso es mejor que arregles todo pecado del pasado, del presente, arreglalo, porque el enemigo es acusador. Si no lo arreglas, ¿y cómo lo arreglo? Y pedí perdón a Dios. Arreglar las cuentas. Si no tenés con quién, hablar con otra persona y decir, mira, yo hice esto, ora por mí. Porque nosotros tenemos que sacarlo. Porque tenemos que confesar nuestros pecados. Yo muchas veces, nosotros, los pastores, nos confesamos nuestros pecados. Para que después oren por nosotros. Y para que seamos, ¿qué? Libres y fortalecidos por Dios. Entonces hay que vivir al día. Él seguía teniendo el discernimiento. Nehemías. Allí en el 9, en el 8 dice, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. El diablo es mentiroso, inventa cosas, te da los argumentos para que vos te lo creas. Y entras como un chorlito en los argumentos escritos que manda. No hay tal cosa como decís. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada ahora, pues, oh Dios. ¿Sabe que a veces nosotros tenemos la tentación de decir, Señor, quiero huir de acá? ¿Cuántas veces yo me quise ir a Corriente, a la isla? Me quise hacer un pozo en la tierra y meterme ahí, que nadie me vea, nadie, nunca más. Porque hay cosas que no las queremos vivir. Porque hay cosas que el enemigo nos trae vergüenza. Porque hay cosas que el enemigo quiere que nosotros nos llenemos de temor para que no afrentemos ni afrontemos ninguna situación. Ellos decían, la obra de ustedes no va a terminar. No van a poder salir adelante. La ruina y la destrucción está determinada para ustedes, así que paren. ¿Qué dijo Nehemías? Ahora pues, oh Dios, fortalece tú misma. Yo no me voy a ningún lado. Deshacé tu valija que te está por ir.
¿Estabas averiguando de un lugar donde irte? No. Porque el Señor te puede fortalecer tus manos. ¿Cuántos creen? El Señor puede fortalecerte. Y ahí, donde estás delante de tus angustiadores, como dice el Salmo 23, como el Señor me habló hoy a la mañana. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo estoy sentado en la mesa, estoy comiendo con mis angustiadores. Pero tú aderezas, tú pones condimento. Y el trago amargo y lo salado y lo picante se vuelve maravilloso. Porque Él cambia el sabor. Diga al Señor, cambia el sabor de mi comida. Cambia el sabor de mi situación. Cambia, Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, cambia la situación. Ese manjar que está tratando de dañarme, que el enemigo me trata de angustiar, de pisarme el callo, de amargarme. Ahora Jesús, adereza mesa, adereza mi comida, adereza, Señor, ahora, Dios mío, el Señor está ahí tocándote y Él va a tomar control, Él ya está tomando control y vas a poder almorzar y te vas a poder alimentar como lo necesitas, porque el Señor te da el sabor. Aleluya. Fortalece tú mis manos. En el 10, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Profetas falsos. Por eso todo lo que viene a tu oído, porque podés ver muchos videos, ojo, que el Señor te guíe, porque tenemos que examinarlo todo y retenerlo. Hay personas que parece que siempre tienen una palabra, siempre para otro, menos para ellos. Mirá que vienen a matarte, ¿eh? Y él seguía con el discernimiento. Un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Al templo se entra ¿para qué? Para hacer el servicio a Dios, para alabar al Señor, para recibir la palabra, no para esconderme. Porque Dios es el que me guarda. En el 12, y entendí. Diga, entendí. Porque yo sentía que la palabra se salía de la página y entraba en mi corazón y en mi espíritu, porque tenemos que entender lo que Dios está haciendo, porque hay algo que el enemigo hace, hay algo que nuestra carne hace, hay algo que el mundo hace en contra de nosotros, pero hay algo que Dios está haciendo, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y entendí que Dios no lo había enviado.
sino que hablaba aquella profecía contra mí. Sabía hasta el motivo, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Le habían ofrecido dinero para que él lo haga huir. Como al principio le dijo, ven acá en el 2 a la aldea de Ono, que estaba a 32 kilómetros, como de acá a Ramos Mejía. Vení, vamos a encontrarnos, sabiendo que era desierto y que lo podían matar, lo podían emboscar, porque el enemigo quiere eso. Aún va a usar a personas que se vendan como Balaam, que fue comprado para maldecir al pueblo de Dios. Y él no pudo maldecirlo, porque cuando Dios tiene una bendición para su pueblo, nadie lo puede maldecir. Dale un fuerte aplauso. Yo quisiera, para concluir, solamente para que usted tenga una idea de quiénes eran Tobías y Sanbalat. Vamos a Nehemías 13. Yo le dije, uno de ellos se casó con la hija, no con la nieta, habían emparentado. Nehemías 13. En el versículo 4. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado ¿con quién? ¿Tobías quién era? Era uno de los enemigos de Nehemías. Había emparentado con el sacerdote que estaba al frente del templo. Y él le había hecho una gran cámara, había sacado los diezmos, todo del templo, y le dio un lugar para que vivan ahí. Entonces los levitas se fueron todos, porque vieron que era algo que no tenía que ser. Lo que está mal, está mal. Y de Sanbalat, allí mismo, habla en el versículo 28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita. Por tanto lo ahuyenté de mí. ¿Quién era Sanbalat? El otro enemigo. El otro enemigo. Y estaba uno de los hijos del sacerdote. Era yerno de Sanbalat. Se había casado con la hija de Sanbalat. Entonces se creían con derecho de inmiscuirse en el templo y en las cosas de Dios. Y hermanos, ¿y qué hizo él? Lo ahuyenté de mí. Es necesario que nosotros tomemos cartas en el asunto con personas que no son de edificación, hermanos. Y Él es el que nos está hablando. Ahí en el 13 mismo, Nehemías se enfrenta con aquellos que se habían casado con personas que no eran del pueblo de Dios, que no querían ir a la iglesia, que no querían observar la ley, que ni siquiera hablaban hebreo. Y en el 25 dice, y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Y aún le hicieron pecar las mujeres extranjeras.
Era un líder, Nehemías. A veces, ay, pero la pastora me ofende con lo que me dice. Mejor que te ofendas con lo que te digo yo, o que te dice Dios, y que estés en un lugar, un día, en la presencia de Dios. Con nuestros hijos tenemos que hacer lo mismo. Amén. Exigirles, confrontarlos. Ay, mi nenita, y tiene 40 años. Hermanos, tenemos que confrontar. Lo que está mal está. Reñí con ellos, los peleé, les arranqué los pelos. Hay una hija mía que sabe. 2. No es la que está acá. Pero muchas veces les arranqué los pelos. Porque Nehemías me inspiró. Porque, hermanos, es necesario que sean salvos y observen la ley del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos, qué linda la palabra, tenemos que reconocer nuestros pecados, tenemos que tomar determinación y tenemos que tomar precaución. Y una de estas que Nehemías hizo era tomar precauciones, aún después de lo que ellos decidieron, porque a algunos les exigió que se separaran si querían estar dentro del pueblo de Dios. Y muchos de ellos no quisieron y los sacó del sacerdocio. Tenemos mucha tela para cortar aquí en Nehemías, es una abundancia. La palabra de Dios, hermanos, es importante. La palabra predicada, porque sabe que yo después escuché el video, vi el video del jueves, no es lo mismo que estar acá en vivo. Yo lo que estoy sintiendo ahora, después cuando lo vea el video, no va a ser lo mismo. Porque hay algo que sucede estando presente. Es muy importante la palabra de Dios. La predicación de la palabra es positiva. Lutero, cuando encontró una Biblia tirada porque el papado la había cerrado y la había puesto a un costado, porque la pusieron a un costado a la Biblia porque querían ellos hacer decretos papales que los llevó a otro camino, lejos de Dios. Por la reforma de Martín Lutero nació que las iglesias protestantes, que nació en el Pentecostés, no era que la creó Lutero, fue un avivamiento de Dios. Los papas lo persiguieron a Lutero para matarlo y no pudieron hacerlo. Porque él era un monje que estaba estudiando, pero que se convirtió al Señor. Y escribió 95 tesis. Y antes de huir las clavó en la catedral de Wimbledon y salió corriendo porque lo iban a matar. Hoy la iglesia evangélica está teniendo una debilidad, que es no predicar la palabra expositiva de Dios. Porque la palabra es la luz, es la que trae arrepentimiento, es la que trae el movimiento del Espíritu Santo, es la que trae los dones del Señor, es la que abre los cielos sobre la iglesia, es la que hace milagros. Por eso dice, cielo y tierra podrán pasar, pero mi palabra no pasará. Diga, no pasará. Denle un fuerte aplauso. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.
Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, porque tú vives y vives para siempre. Y, Señor, tu palabra nos lee a nosotros, no la leemos nosotros. Tu palabra nos lee a nosotros, nos saca nuestras debilidades, nos dice con qué tenemos que cortar, nos dice qué es lo que tenemos que seguir haciendo, nos dice las decisiones que tenemos que tomar, nos dice las precauciones, nos guía para que no seamos destruidos saliendo de la protección de Dios. Gracias, Señor. Bendice a aquellas personas que están mirando este video. Edifica sus corazones y sus vidas con la fuerza de tu poder. Y que esta palabra haga la obra necesaria en cada uno de ellos. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Te espero el jueves a las 7:30 por este mismo canal.